Bueno, vamos a continuar con la programación y vamos a iniciar la conferencia de métodos de detección de gluten, significancia clínica, por Fernando Quirdo, quien es profesor de la Universidad de La Plata y quien trabaja en este tema de hace muchos años y tiene muchos trabajos publicados con una vasta experiencia. Creo que va a ser muy importante reconocer de qué manera lo que a nosotros nos llega como que no tiene gluten, por dónde está pasando y quién determina eso. Una de esas personas es Fernando, así que le hemos pedido, por favor, que nos ayude en esto. Gracias, Fer. Buenas tardes a todos. Estoy en una situación complicada y es seguir a dos excelentes conferencias como fueron la de Carolina y la de Alessio. Y en particular la de Alessio hubiera sido muy interesante tener el tiempo para debatir estas nuevas estrategias y en diferentes foros se están analizando puntualmente gran parte de las nuevas posibilidades terapéuticas. Y por otro lado estoy en problemas porque esta es una charla eminentemente técnica, así que me gustaría que tengan un poco de paciencia. Todos ya sabemos y se ha discutido por qué la dieta libre de gluten en la gran mayoría de los casos permite una remisión completa de la alteración histológica. Y en qué consiste esta dieta también se ha mencionado. Es una dieta de restricción. Hay que eliminar lo que denominamos proteínas tóxicas, que ya se ha hablado mucho. Ayer también tuve posibilidad de contarles un poco desde otro ángulo cuál es la definición de proteínas tóxicas. Y brevemente volver a un cuadro que había mencionado ayer. Estamos en presencia de un complejo sistema de proteínas que son las proteínas de almacenamiento, en particular de trigo, y estas se las han agrupado de acuerdo a sus características de estar en forma monomérica, en el caso de las gliadinas, o en forma de multímeros en el caso de las gluteninas. Estas en conjunto pueden alcanzar a más de 200 unidades diferentes dependiendo de la variedad de trigo, del cultivar de trigo usado. Y en realidad también sabemos que la harina que se consume es mezcla de varios cultivares, con lo cual la variedad con la que uno se encuentra es realmente muy grande. Ahora bien, ¿en qué consiste este complejo sistema de proteínas? Bueno, es solamente una forma de mostrar este análisis. Cada una de estas calles en realidad es el análisis de una muestra de proteínas de harina, de una harina en particular. Y cada una de estas bandas en realidad engloba a un número muy grande de proteínas. Y a su vez, si ustedes ven en cebada y en centeno tenemos patrones similares. Eso es lo que estamos hablando de cuando uno muestra que existe una gran complejidad. Ahora bien, la cuestión de esta presentación es tratar de resolver cómo hacemos una certificación de producto. Y lo primero que uno dice es, bueno, ¿dónde aplicamos este criterio de certificación? Se hace actualmente en alimentos y en productos farmacéuticos, y en nuestro país en el 2004 fue el primer lugar donde se hizo control de medicamentos en el mundo. Y hasta el momento tenemos varios laboratorios que han entendido o han asumido el compromiso de tener que chequear la producción, y en varios de estos laboratorios han chequeado prácticamente toda la producción medicinal que está ahora en el mercado. Y partiendo de un determinado producto, lo que tenemos que hacer es aplicar una extracción. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos recuperar las proteínas que están en ese producto para poder medirlas. Y luego de eso tenemos que aplicar una determinación analítica, y en base al resultado que nos dé esa determinación vamos a definir la cualidad de producto apto o no apto. Ahora bien, si uno toma la harina de trigo y aplica una extracción convencional, que es etanol 60-70%, va a obtener una fracción soluble y un residuo. La fracción soluble, por definición, son las gliadinas, y eso es lo que vamos a analizar, o lo que se analiza habitualmente en los métodos. Ahora, si volvemos a hacer un análisis de lo que extrajimos en etanol, seguimos teniendo una gran complejidad, y este es otro método analítico para demostrar complejidad en las fracciones que estamos analizando. Estos son diferentes cultivares de trigo, esto es cebada y es centeno, ¿sí? Es decir, seguimos teniendo una mezcla muy compleja. Ahora bien,
¿Cómo se aplica un método? En este caso particular es un método cuantitativo. Todos los métodos cuantitativos que disponemos son todos métodos relativos, por lo tanto eso requiere una referencia, un estándar. Y durante mucho tiempo no se disponía de un estándar que pudiera ser el medio que nos permitiera comparar distintos métodos. Y trabajando mucho durante casi 4 años en el grupo europeo del que soy miembro, llegamos a definir un estándar que es el estándar europeo en este momento, que no es comercial, pero que ha servido mucho para poder validar distintas metodologías, porque antes no teníamos cómo compararlas. Entonces, este es un método, es el método que se usa de rutina en nuestro laboratorio, y esta es la curva de calibración, ¿sí? Sin entrar en detalles, lo que quiero destacar es lo siguiente. Cuando uno tiene un método, lo que más interesa de un método aplicado en este campo es su especificidad, es decir, qué es lo que reconoce ese método, qué es lo que mide ese método y cuánto es capaz de medir, y a eso se denomina límite de detección. Entonces, el límite de detección en estos métodos tiene que estar acorde con lo que internacionalmente se requiere. Usando este método que se usa en forma rutinaria desde hace muchos años, en particular en los últimos 3 años, nuestro laboratorio certificó el 60% de los alimentos a nivel nacional, con lo cual el nivel de confianza que se tiene a nivel de sistema de certificación es muy bueno, ¿sí? Después vamos a ver en qué podemos fallar. Ahora, si uno piensa en lo que se refiere a certificación, y gran parte de estos tópicos ya los mencionó Andrea González en su charla, yo voy a ser reiterativo, y ¿qué cosas yo consideraría muy importantes para definir estos aspectos? Bueno, primero, ¿qué se sugiere a nivel internacional? A nivel internacional existe una comisión especial de la Organización Mundial de la Salud, que es la Comisión del Códex Alimentario. Luego, lo que deberíamos ver es cuáles son los péptidos tóxicos, qué es toxicidad, que ya lo hemos hablado, y cuál es la cantidad mínima que induce daño. Estos 3 parámetros están íntimamente asociados a la definición de que un producto sea apto o no. Y esto lo mencionó Andrea en su charla. La Organización Mundial de la Salud tomó en el año 81 el tema de alimentos para celíacos como un tema muy particular y designó una comisión para hacer lo que es la Comisión de Regímenes Especiales. Y inicialmente definió la declaración de alimentos para celíacos con 2 niveles, 20 partes por millón para productos que son estrictamente libres de gluten y 200 partes por millón para aquellos que han sido deprivados de proteínas tóxicas. La historia de por qué se llegó a estos 2 límites es bastante larga y en realidad, para decirlo brevemente, es un balance entre lo que se solicitaba de los grupos de pacientes y lo que las empresas estaban dispuestas a hacer. Por eso se llegó a esta situación. Esto se debate año a año, es decir, siempre que nos reunimos, siempre llegamos a la misma conclusión, de que estos 2 límites introducen mucha confusión y que en realidad deberíamos tener un criterio único. Pero como les digo, hay un balance entre lo que uno propone y lo que las empresas, las multinacionales, están dispuestas a tener en el mercado. Y finalmente, después de mucho, hemos logrado hacer una sugerencia directamente a la Comisión del Códex, que eso fue cursado a principios de este año, en la cual lo que se ha logrado es reducir de 200 partes por millón a 100 partes por millón para los productos deprivados de gluten, que en el caso del mercado europeo y estadounidense es la mayoría. Bien, el otro punto que lo presenté en el día de ayer es qué se entiende por toxicidad, y bueno, quedó claro, no voy a volver sobre eso, pero tenemos que recordar que nuestra visión de toxicidad ha cambiado y tenemos al menos 2 mecanismos, ¿sí?, generados por péptidos diferentes que conducen a el establecimiento de una lesión crónica.